Bueno, vamos a decir unos versículos aquí. Le pido a la hermana Juliet Mojica que nos diga un versículo. En todo tiempo sea blanco tu vestido y nunca falte un vento sobre tu cabeza. Amén. La hermana Yesibel Ramos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. El hermano Plinio de la Hoz. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Proverbios 93. Salmo 24. La hermana Meili. La hermana Marlene. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Amén. La hermana Catrina. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Amén. Hermana Angélica Sierra. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Hermana Andrea Quintero. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo de la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. La hermana Guillín. Bueno, dice así la palabra de Y conoce. la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de tinieblas y vistámonos las armas de luz. Romanos 13:12. Amén. La hermana Ana Guillín Castilla. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Amén. Amén. La hermana Nubia. Nubia Guillín. Es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida y de quién he de atemorizar. Amén. Amén. Hermana María Castilla. Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Amén. Jairo Guillín. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Gloria a Dios. Amén. Bueno, el mío sería Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo su consejo. Amén. Dios la bendiga. Amén, amén. Hacía falta el poeta. Bueno, como va aquí esto, así, y se oye. Se fue la ovejita por esos caminos, poblado de cardos y crueles espinos. Se fue alegremente porque no sabía que en pena se iba a trocar su alegría. Caminaba rauda,
con su lana blanca. Por valles alegres alzaba barrancas y llevaba adentro la alocada idea de nunca en su vida volver a la aldea. El pastor dormía sosegadamente. Ningún sueño malo turbaba su mente. De pronto, un grito de alarma lo alerta y del dulce sueño turbado despierta. Se va prontamente e inicia la cuenta y nota aterrado entonces la ausencia. Se ha ido su oveja, la que tanto amaba y con gran cariño y gozo cuidaba. Llora amargamente. Nadie sabe cuánto en su alma triste se aferra el quebranto. Piensa en las angustias de su amada oveja y se hace más dura y cruenta su pena. Llega hasta su mente peligros extraños de lobos que atacan haciéndole daño. Y comienza la búsqueda en la noche fría antes que comience a clarear el día. Sale ansiosamente en busca de aquella. Aún están frescas las marcadas huellas. Indaga a los hombres en ciertos caminos. Tal vez ellos sepan cuál fue su destino. Pregunta a las flores, inquiere a las aves por aquella que ama con tantos amores y nadie responde y se escucha el llanto del pastor que llora por la que ama tanto. De repente nota con angustia inmensa que hay gotas de sangre que manchan la senda. Llega hasta el fondo de su fino oído de quien busca ansioso los tristes balidos y al fin entre arbustos gozoso reencuentra a su amada oveja herida y hambrienta. La toma en sus brazos amorosamente y vuelve al rebaño silenciosamente. De tantas historias que la Biblia cuenta, ninguna como esta mi alma alimenta. Ningún cuento igual a la oveja perdida que fue hallada errante, sangrante y herida. Y cuán dulce aliento para los pastores que cuidan rebaños con penas y amores, que nunca en la vida un pastor se ha visto que nos ame tanto como Jesucristo. Dios les bendiga. Amén, amén. Amén, amén. Bueno, Qué bonito, Amén. bonito. Amén. amén. Bueno, yo quisiera que oráramos Ya se acabó. Ya se acabó. por el hermano Nilsson. Vamos a orar por todos, que el Señor los llene con su Espíritu Santo, porque cada día nos damos cuenta que tienen un talento muy bueno, muy bueno. Entonces necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Marlene, dirija esta oración y a la vez oramos por el predicador que es el hermano Guillín. Amén. Portador de la palabra del Señor. Vamos a orar por el hermano Plinio y el hermano Nilsson, que el Señor los llene con su Espíritu Santo, y por el predicador. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor Jesús. Gracias te damos, oh Dios, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor Jesús. En este momento, Dios, nos presentamos delante de tu presencia, Señor Jesús, para interceder por nuestro hermano Plinio, Señor Jesús, y por nuestro hermano Nilsson, para que tú seas llenándole con tu Espíritu Santo, Señor Jesús, para que estos hombres te sirvan, oh Dios, llenos de tu poder, Jesús. Oh Dios mío, en este momento también presentamos al hermano Jairo, Señor Jesús, para que tú le uses en favor de cada uno de nosotros, oh Dios. Danos un corazón dócil y humilde para escuchar tu palabra, Señor Jesús. Tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor, sino que ella hará el propósito para la cual tú la vas a enviar, Señor Jesús. Te lo rogamos en tu precioso nombre. Amén, amén. El hermano Jairo es con nosotros. Amén. Amén. Bueno, gloria al Señor. Amén.
Tengo un texto aquí que se los voy a leer. En Proverbios 16:18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Este texto hace unos días en una conversación espontánea por ahí salió a relucir y me estaba acordando de que nosotros hemos sido testigos de cómo hemos visto hermanos los cuales el Señor usa grandemente y nosotros los hemos admirado por el don que Dios depositó en cada uno de ellos. Es así que me estaba acordando de que más o menos por allá en los años 80 y pico, 88, 89, por ahí, estuve escuchando un mensaje poderoso allá en el Coliseo Elías Chewin, cuando las convenciones se hacían en el Coliseo cubierto. Esa prédica a mí me impactó, y no solo a mí, a todos los presentes, pastores, obreros, iglesia, porque un mensaje poderoso. Y nosotros salimos fortalecidos de ese día, de esa gran bendición que Dios nos regaló. Pero cuán triste cuando nosotros nos enteramos de que ese hermano estaba en pecado. Para nosotros fue desconcertante, para los que estábamos jóvenes en el Evangelio fue algo muy duro, porque nosotros no alcanzábamos a entender, a comprender cómo era posible que eso se diera. Y de ahí empezó una búsqueda de respuestas. Pero el texto que dice Marlene es la verdad. La palabra del Señor Él la respalda. Si alguien dice Cristo vive, Él respalda esa palabra. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Porque Jesús es un Dios de verdad. Así que el Señor respalda la palabra. Si alguien, aunque estemos débiles, aunque tengamos dificultades, errores, que no estemos bien espiritualmente, pero si nosotros decimos la palabra de Dios con verdad, Él respalda su palabra, aunque nosotros tengamos una cuenta pendiente con Él. Así que nosotros entendimos de que el Señor, en su gran misericordia, Él le habla a cada uno de nosotros cuando estamos mal, cuando nos estamos descarriando. Él envía su palabra y nos avisa, nos aconseja, incluso hasta con las piedras, porque hay personas que no son creyentes o personas que tienen una vida muy desordenada con el Señor, pero de pronto salen diciendo cosas que hacen reflexionar. Y nosotros ahí debemos estar dispuestos a reconocer la palabra de Dios en todo tiempo, no haciendo acepción de personas, porque es cierto que cuando alguien habla cosas lindas de parte de Dios, nosotros en cierto momento es probable que lo hayamos hecho y no nos hayamos dado cuenta, que cuando algún hermano
habla de Dios o está predicando, a veces uno ve que hay pocos amén. En la iglesia yo lo he visto esas situaciones. Hay pocos amén, dependiendo de quien esté predicando. Y yo me he puesto a pensar en esto de hace mucho tiempo, me he dado cuenta de ese detalle. Porque el que está hablando ahí está diciendo la verdad y está comentando lo que la Biblia dice. Pero hay pocos amén. Pero resulta que esa misma palabra y el mismo texto, el mismo versículo y las mismas palabras también se las he escuchado a otros grandes, a hermanos que el Señor ha usado grandemente y que para nosotros también son de gran estima. Pero la misma palabra produce efectos diferentes en nosotros. ¿Por qué pasa eso? Si es el mismo Dios, es la misma palabra. Entonces a veces uno se da cuenta de que, claro, uno se arrepiente. Yo me arrepentí, eso hace cantidad de años, de que nosotros no podemos hacer acepción de personas. Porque es una manera de hacer acepción de personas. Porque si un borracho dice, Jesucristo salva, yo puedo decir amén, amén. Él no ha dicho mentira, aunque su vida esté mal y aunque él no entienda lo que está diciendo, aunque ni siquiera lo comprenda, pero ha dicho una verdad. Entonces nosotros debemos estar dispuestos Amén. a reconocer a Jesucristo en todos nuestros caminos, en todo momento. Amén. Entonces nosotros cuando ya empezamos a entender un poco más las cosas de Dios es cuando viene el enemigo número uno de nosotros mismos, que es el corazón, la vanidad. Entonces, eso a mí me motivó a entender un poco más, a conocerme a mí mismo, porque nosotros a veces no le damos la gloria a Dios como se merece, o a veces se la cercenamos un poco. Por ejemplo, en la manera de testificar se dan dos cosas que ambas son verdad, ambas son verdaderas. Por ejemplo, una vez estaba orando por los jóvenes de la iglesia y yo traía a la presencia de Dios a cada uno de ellos, uno por uno. No oraba global, no, a uno por uno. Y estando orando, vi a uno de esos jóvenes que estaba siendo atacado por una cantidad de demonios y lo tenían arrinconado y venciéndolo. Y él estaba desesperado, no sabía cómo defenderse, tirando manotadas. Y yo fui en espíritu de mi casa allá donde él vivía y entré a la casa, entré al cuarto, los demonios me vieron y yo los reprendí en el nombre de Jesucristo y se fueron. Bueno, esa es una manera de testificar, y es verdad. Pero después yo me di cuenta de que yo, ¿por qué tengo que testificar eso? Quien tiene que testificarlo es él, que fue el que recibió el milagro, que fue el que recibió la ayuda. Entonces me puse a analizar el testimonio mío. Y entonces entendí que hay una gran diferencia cuando yo empiezo a decir el testimonio, pero de otra manera. Estaba orando y el Señor Jesucristo me mostró que un hermano al que yo tenía en su presencia estaba siendo atacado. Y el Señor Jesucristo me llevó en espíritu, ¿ya?, y fue conmigo allá y me permitió que yo reprendiera a los demonios y se fueran. Después, cuando yo me encuentro con el hermano, él me dijo, hermano Jairo,
hermano, vea, yo tenía un ataque espiritual grande y ya el enemigo me había vencido y yo estaba loco, ya yo sabía que me iba a volver loco. Y yo lo vi cuando usted entró y reprendió los demonios y se fueron. ¿Ya? Entonces, fíjese, yo entendí hace muchos años que hay dos maneras de testificar. Ambas son verdad. Pero en una, yo voy detrás del Señor. Y en otra, yo voy delante. Cuando uno se pone delante del Señor, ahí es donde está el problema. Porque el Señor siempre tiene que ir adelante. Nuestros testimonios tienen que estar basados en que Él es el que hace la obra. A nosotros nos gusta lo que dice la palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Oiga, a nosotros nos gusta eso, porque las señales nos siguen. Pero se nos olvida que el que va adelante preparando el terreno para que esas señales se den es Él. Entonces es mejor que nos escondamos detrás de Él y no nosotros ponerlo atrás de nosotros a Él, porque hay una gran diferencia. En ambos casos se dan los milagros, en ambos casos se dan las cosas, pero en la testificación hay una gran diferencia. Y es cuando nosotros, por esos pequeños detalles, empezamos en nuestro corazón a envanecernos, a sentir que somos alguien ya en el Señor porque hemos tenido experiencia, que porque ya tenemos un poquito más de conocimiento y empezamos a sentirnos alguien. Entonces empezamos a creer que tenemos un rabo lleno de milagros que nos sigue atrás. No, eso es el principio del error, del quebrantamiento, porque la Biblia lo dice, y yo me acordé de ese texto ahora recientemente, de que antes del quebrantamiento es la soberbia. Y en la soberbia la persona muy poco acepta consejo, casi que nunca acepta consejo. Y el Señor se encarga de avisarle a uno que está mal y uno no cede. Entonces, cuando me pongo a meditar en estas cosas, yo veo que, bueno, claro, con razón es que tantos hombres grandes en el Evangelio, hombres que nosotros conocemos, que apreciamos, cayeron. Porque es que después de que viene la soberbia, entonces se pasa a otro nivel, y es la altivez de espíritu. Y cuando ya viene la altivez de espíritu, viene la caída. Eso viene derechito. Nosotros sabemos que cuando estamos en Jesucristo, desde el momento en que nosotros nos convertimos al Señor, inicia la lucha por la salvación, porque el enemigo está al acecho. Cuando nos montamos al cuadrilátero, sabemos cuándo empieza la pelea, pero no cuándo termina. Porque esto es una lucha que nosotros la debemos de ganar, pero con Cristo, en Él. Amén. De la mano de Amén. Él. Y no podemos ser como los boxeadores que se suben al cuadrilátero a una pelea de 15 asaltos y el boxeador comienza y le va dando una guantera al otro y ya 12 asaltos ganados, y cuando ya lleva 12 asaltos ganados, que la pelea está totalmente ganada, empieza a payasear y empieza ya a hacerle mofa y a pelarle la cara y a hacerle viricuetos al otro contrincante que está dolido y que está ardido, y en una de esas saca un matapuercazo, eso que uno dice, ¡pah! Y listo, privado, ya, por estar al Señor. Eso hace el enemigo con nosotros cuando nos sentimos que ya estamos creciditos, cuando ya empezamos a pensar que ya esto lo tenemos ganado. Señor, tenemos que estar pendientes y vigilantes de que no nos envanezcamos para que no nos venga la caída, porque cuando el boxeador que está en el ring, que sabe que la pelea es a 15 asaltos y ya lleva 12 ganado, la pelea está ganada, y empieza a payasear y le dan un matapuercazo, eso que uno dice por ahí como lenguaje de pueblo, privadito, y ahí empieza el conteo regresivo y muchos no se levantan. Algunos se levantan a los 8, a los 9. Así que nosotros en el Señor también, el enemigo nos ha bofeteado
¿sí? Porque en alguna vez en nuestras vidas, de pronto nos hemos descuidado y no hemos examinado nuestro proceder, nuestra manera de pensar, y el enemigo nos abofetea y viene el quebrantamiento. Así que, mis hermanos, la reflexión es a lo que hice por allá en Eclesiastés: cazarnos las moscas muertas, porque hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Cazarnos las zorras Amén. pequeñas, ¿ya? Entonces hay cosas pequeñitas que nosotros las hacemos, no nos damos cuenta, porque cuando ya queremos reflexionar, ya la soberbia nos ha ganado mucho terreno. Ya a veces es difícil que uno mismo se dé cuenta. Entonces, esa inquietud a mí me sirvió de mucho, porque yo, como ustedes saben, he sido sometido a muchas pruebas, ¿sí? Y yo entendí que el Señor tiene que corregirnos a nosotros, porque en esto de la corrección se aprende sabiduría, se aprende entendimiento, y aprendemos a vivir mejor la vida cristiana, ¿sí? Y a entender cómo el Señor nos ama, porque a pesar de que nosotros a veces estamos portándonos de esa manera, donde no le damos el primer lugar a Él, pues Él de todas maneras nos ama, y Él tiene mucha paciencia con nosotros. Y si nosotros tropezamos y caemos, yo digo que los ángeles en gloria y Él estará haciendo fuerza: levántate, levántate, levántate. ¿Sí? ¿Por qué? Amén. Porque Él nos ama, no nos quiere ver caídos, no nos quiere ver achicopalados, no nos quiere ver débiles. Así que, mis hermanos, tengamos esa confianza en el Señor, ¿ya? Amén. No permitamos que nos venga el quebrantamiento, no permitamos que nos venga la caída. Reconozcámonos a nosotros mismos como débiles en el Señor, como que no somos nada, para que Él sea el grande siempre en nuestras vidas, para que Él habite en nosotros siempre. Es difícil que nosotros nos desprendamos de la rebeldía, porque es que la rebeldía viene con nosotros desde pequeño. La rebeldía es cuando uno no quiere hacer caso, no acepta consejos, y uno paga las consecuencias. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pelado, a mí, la gran debilidad mía era irme a pescar, y me decían: como se vaya a pescar, le meto su correazo. Oiga, pero yo cuando me decían así, yo veía la sarta de pescado, yo me la imaginaba con esa sarta de pescado grande y esas mojarronas. ¿Cuáles mojarras? Yo me iba para allá a solearme todo el día, y lo que cogiera esas cabecepiedras, unas cositas así chiquiticas. Y después estaba asustado, que no sabía dónde meterme, porque sabía que me iban a pegar. Y yo, bueno, mejor dicho, después que no había obedecido, estaba apurado. Y cuando venía mi papá y mandaba a unos muchachos para que me cazaran en la calle, y venían los muchachos y se confabulaban con mi papá y ¡pau! Me prendían, y cuando me prendían de la mano que me iban a pegar, yo formaba mi bulla. Eso sí, porque y venía y le decía: ¿cuánto me va a dar? Le voy a dar 6. No, ese es mucho, ese es mucho. Entonces, mi papá cogía esa rabia. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 5. No, todavía es mucho, rebájeme. Oiga, entonces así comenzaba yo a regatear con mi papá. Entonces decía: bueno, le voy a dar 3. Le decía: bueno, espérese ahí. Fidelina, venga, llamaba a una vecina: venga para que cuente. Ay, que de pronto se emociona. Oiga, eso de cuando uno no obedece, eso es tremendo, ¿ya? Y uno aprende mucho en esas cosas, ¿ya? ¿Cómo era uno? Así que nosotros tenemos la oportunidad, antes de que Él nos azote, tenemos la oportunidad de decirle: Señor, perdóname, te voy a hacer caso, ayúdame, corrígeme, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que el Señor es bueno,
El Señor siempre Amén. quiere la victoria en nosotros. Él no quiere derrotas para nosotros. Él todo lo que hizo, lo hizo fue para darnos victoria. Así que obedezcamos. Amén. ¿Sí? Eso de que uno quiere buscar de Dios, eso hay que hacerlo, pero de corazón, y considerándolo, esto no es de esfuerzo, digamos, de uno ponerse uno a meterse 40 días de ayuno para una cosa, que 10 días de ayuno para otro, no, esto es nada más de corazón sincero. Una oración sincera basta. Con una oración sincera basta. Amén. ¿Para qué? Para abrir Amén. los cielos en favor nuestro, por nuestras necesidades, por nuestras peticiones. Amén. Con una oración sencilla, reconociendo lo que Él es el todo, que Él es el sublime, el grande. Amén. Con eso es suficiente y Él se agrada de esto y nos da más de lo que nosotros pedimos. Así, mis hermanos, que esta pequeña reflexión acerca de ese texto, pues me hizo traer a la memoria muchas de las cosas que yo viví cuando estaba en los comienzos y cómo uno a veces no acepta consejos. Pero bueno, gloria al Señor, porque el Señor nunca pierde. Mira, el Señor en las dificultades, a pesar de que uno cree que ya todo se perdió, no, el Señor saca partido de todas las cosas, porque Él dice, su palabra no vuelve a Él vacía, sino que hace aquello para la cual lo envió. Así que el Señor, con el Señor todo es ganar, ganar, ganar y ganar. Y entregámosle el corazón al Señor. Los hermanos que no han recibido la promesa del Espíritu Santo, yo entendí muchas cosas de hace muchos años, allá en los jóvenes. Nosotros a veces somos responsables de que estas cosas pasen y no nos damos cuenta. Porque es que nosotros cuando llegamos a veces, yo vi muchas cosas, claro, yo nunca las compartí, gracias al Señor por ello, pero que le poníamos límites a los hermanos, como una cortapisa, que no, usted no está sellado, bueno, ustedes van a reprender un demonio, quítese por aquí. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo así que me voy a quitar? No, eso no es así, porque es que los demonios le pedían permiso al Señor para entrar a los cerdos, y eso no es así. Nosotros entonces, a veces nosotros contribuimos a debilitar a la persona cuando llega. No, que esto está limitado por usted, que esto no, nada, al contrario, cuando los apóstoles andaban con Jesucristo, vean, no estaban sellados y se fueron ya a entrenarse, fueron allá a reprender a un lunático, no pudieron y el papá se lo trajo, ve, Señor, se lo llevé a tus discípulos y no pudieron liberarlo, no lo pudieron sanar, y Jesús se molestó con ellos, ¿ya? Y cuando ya vino Jesús, lo libertó y ellos llamaron a Jesús aparte, señora, ay, porque nosotros no pudimos, y es por vuestra incredulidad, ¿ya? Nosotros tenemos que tener en cuenta que Jesús, cuando regresó, ¿ya? Cuando Él murió y resucitó y regresó, sopló en sus caras, le sopló y le dijo, recibiste el Espíritu Santo, pero ya ellos se estaban entrenando y el Señor no les rechazó esa intención de Él, más bien lo reprochó por no haberlo sacado, porque ya ellos creían en el nombre de Jesús, pero todavía les faltaba un poquito más de fe. Entonces yo a veces analizo estas cosas que a veces nosotros también ponemos, y que no, que hay que la brujería, que esto, que lo otro. Vea, cuando ya nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, ya estamos del lado de Él, ya hemos sido sepultados en su muerte y nosotros somos nueva criatura. ¿Que nos falta llenarnos más? Bueno, ya eso es oración y reconocimiento, ya, reconocimiento. No necesitamos que sea un culto, una convención, una campaña para ser lleno del Espíritu Santo. Ahí mismo, reconociendo que Jesús es el todo, ya, sin pedir nada a cambio, porque Él dice, es mejor dar que recibir.
Así que démosle alabanza, démosle adoración. Porque nosotros Amén. todo el tiempo recibimos, pero no le damos. Entonces, demos el primer paso, salgamos de Playa Baja y metámonos a Playa Media para ver si llegamos a Playa Alta. Pero vamos a dar el primer paso, vamos a darle a Él. Para darle a Él es adorarlo, sin pedir nada a cambio. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Quién es? Yo, estoy yo aquí. Ya. Cuando usted y yo estaba enviciado en el cigarrillo, ¿usted se acuerda? Fumaba como, mejor dicho, 3 paquetes al día. Y yo no sabía cómo dejar ese vicio. Así que yo un día le dije al Señor, Señor, aquí estoy. Yo voy a ir a la convención porque voy a decirte que me dé que me dé ese cigarrillo, que me libre. Vea, yo tenía tanta fe de que el Señor me iba a quitar el cigarrillo que ya después no quería ir. Porque yo dije, si voy a la convención me lo quita. Así que el Señor me fue alimentando y yo viendo y esa lucha y ya era pasado mañana la convención y yo miércoles, yo no voy a ir porque yo sé que me lo va a quitar y ya no quería ir. Pero entonces había esa lucha en mí y yo no, pero es que eso todo el tiempo hediondo a cachimba, no hombre. Entonces yo dije, no, yo me voy antes. Así que tenía la convención que ir al otro día, me fui una noche anterior, dije, para ganarle al diablo, porque imagínate tú, si yo espero ese día, no voy. ¿Ya? Y cuando llegué allá, fui libre enseguidita, nada más fui a arrodillarme yo solito en las gradas, no había nadie, me fui en la noche y allá después que oré, lo primero que hice fue orar, el Señor me libertó y me puse a ayudar a arreglar carpa y todas esas cosas. Entonces, mi hermano, el Señor se agrada de la disposición del corazón, sencillo. Amén. Yo no hice ayuno, no hice nada, sencillamente me le entregué a Él, ¿ya? Y así el Señor me libertó, no tuve ni secuela, que eso y que no, que deja secuela, que sí, es cierto, eso deja secuela a la gente, pero cuando Dios liberta, dice la Biblia, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Así, mi hermano, amén, que esto va para todos, amén, para todos, ¿ya? Amén. Démosle al Señor algo, ¿ya? Recibimos de Él todo. Todos los días nos da algo. Vea, Él nos está dando cosas todos los días que nosotros ni sabemos, que están ahí ya preparadas para recibirlas de pronto mañana o pasado mañana, pero ya las tiene preparadas desde hoy, ya, para entregarnos. Amén. Así que Él todos los días nos da. Bueno, ha llegado el momento en que por una vez o más las veces que podamos en la vida, démosle algo a Él. Démosle gracias, Señor, listo, no quiero más nada, yo quiero estar aquí en el rinconcito. Si tú me quieres tener en el rinconcito, gloria a Dios, lo que sea, yo lo que quiero es estar a tus pies, ya. Y que tú amén, me permitas adorarte y alabarte, y ahí el Señor hace muchas cosas. Así que, mi hermano, Dios le bendiga. Amén. Amén, amén. 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 Señor, palabra. Amén, amén. Aleluya. ¿Qué tienes para decir? Aleluya. La programación de mañana. Mañana va a predicar un pastor, si el Señor permite, y entonces dirige Meili la devocional.